Ya. ¿Qué tal, chicos? Muy buenos días con todos. Vamos encendiendo las cámaras, por favor. Jimena, Juan Eduardo, Esteban. Ya. Muy bien, buenos días a los que se están conectando. Muy buenos días con todos. Gracias, profesor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Ya, cámaras encendidas, por favor. Ya, muy bien. Ya, listo. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a iniciar ya. Voy a compartir pantalla, chicos, un minuto. Bien, el día de hoy vamos a iniciar explicando lo que sería China en los últimos años, ¿no? China al finalizar lo que sería el siglo XIX, ¿no? A inicios también del siglo XX, ¿ya? Muy bien. A ver, por favor, vamos encendiendo las camaritas, ya, ahora sí, muy bien. Juan Eduardo, excelente. Esteban, Jimena, María Celeste, Belén, cámaras encendidas, por favor. Y al día de hoy sí tenemos que ver un tema complicado, ¿ah? Un tema no fácil, sino complicadito, ¿ya? Un tema bastante complicadito en el sentido de que hay muchísimas cosas que aprender, muchísimas cosas que recordar y una serie de cosas. Ya, muy buenos días, Jimena. Ya, los demás vamos prendiendo las camaritas, ¿ya? A ver, vamos por acá. A ver, para explicar este tema, tú tienes que recordar algunas cosas previas. Si no, no podremos entender jamás este tema. Muy bien. A ver, ¿recuerdas qué pasó en China, en la década de los 50, la década de los 60 más o menos? La revolución. Hubo una gran, pero gran revolución llamada la Revolución China. ¿Y quién dirigió la Revolución China, chicos? ¿Quién fue el máximo dirigente de la Revolución China? Mao, Mao Zedong. Mao, Mao Mao Zedong. Zedong. Mao Zedong, ¿no? Aunque su verdadero nombre es Mao Zedong, su verdadero nombre es Mao Zedong, pero nosotros lo conocemos como Mao Zedong, Es porque ¿ya? la revolución de chino. Claro, él era un chino revolucionario. Él fundó en China, junto a otros, el Partido Comunista de China, es decir, el PSC. Es decir, la revolución china fue una revolución de tipo socialista. Ya, fue una revolución de tipo socialista. Y así llegamos hoy en día donde China está a punto de ser una de la potencia mundial más grande. Claro, el país más poderoso del mundo. ¿Ya? Entonces, China fue un país socialista, es decir, se da una revolución socialista, una revolución donde se usa la violencia revolucionaria. ¿Qué quiere decir eso? Donde el pueblo chino va a usar mecanismos violentos, por ejemplo, van a tomar las armas y se van a enfrentar. Pero en la revolución china, se estaban enfrentando no contra el Estado, sino contra un país invasor. ¿Quién se acuerda?
¿Quién había invadido China? El país vecino de China. Japón. Japón. ¿Ya? El país de los japoneses, de los niponeses. El país japonés invadió China. Y es que Japón era un país imperialista. ¿Qué quiere decir un país imperialista? Que invade a países más pequeños o más pobres para apoderarse de sus recursos, para apoderarse de su economía, para aprovecharse de su población. Ese es un país imperialista, ¿ya? Ese es un país imperialista. Por lo tanto, Japón invadía China. Entonces Mao Zedong dijo, China no nos va a invadir, y desarrolló la guerra de resistencia a la invasión japonesa. Y una vez Mao Zedong, dirigiendo a los obreros, principalmente a los campesinos chinos, derrotó a los japoneses, Mao Zedong ahora va a luchar por tomar el control del Estado. Y esa lucha va a ser victoriosa porque Mao Zedong se va a convertir en el presidente de China y va a fundar la República Popular China que hasta el día de hoy existe. La República Popular China entonces es el Estado socialista de China en rumbo hacia el comunismo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, mira, para que se haga una revolución en China, ¿ya? Fue muy costoso. Mao tuvo que enfrentarse contra los japoneses, contra otro país. Mao tuvo que enfrentarse con el ejército nacional. Mao tuvo que enfrentarse contra los ingleses, contra los norteamericanos, ¿ya? Tuvo que enfrentarse contra todos ellos, Mao Zedong. Y a pesar de eso, bueno, va a consolidar su revolución y va a tomar el control del Estado y va a formar el Estado socialista o la República Popular China. Bien. Sin embargo, en este contexto había otro Estado socialista, más antiguo y más grande. ¿Cómo se llama? Había Capitalismo. otro. ¿Cómo, Jimena? Capitalismo. No. Había otro país socialista más antiguo que China y más grande. Rusia. Rusia. Pero no se llamaba Rusia. Ajá, la Rusia. La URSS, Unión Soviética. La Unión Soviética. La Era Unión de el máximo Repúblicas. representante socialista. Claro, que era el máximo representante del socialismo internacional. Entonces, Mao Zedong era un amigo del presidente de la URSS, de la máxima autoridad de la Unión Soviética. ¿Cómo se llamaba? Mussolini. No, Mussolini era un fascista, anticomunista italiano, ¿ah? Italiano. No. ¿Cómo se llamaba el máximo líder de la URSS, chicos? En estos años, Joseph Stalin. Stalin, ¿verdad? Por eso dicen por Stalin. Claro, Stalin. Stalin con Mao Zedong eran amigos. Eran grandes amigos, Stalin con Mao Zedong. Pero cuando Stalin lo sacan del poder y entra a gobernar en la Unión Soviética Nikita Khrushchev, que era un revisionista, Nikita Khrushchev, que aplicó una política de desestalinización, Mao Zedong le dijo no. Y Mao Zedong rompió relaciones con la Unión Soviética. Es decir, los dos países socialistas más importantes del mundo se han dividido, se han separado. ¿Por qué? Porque en la Unión Soviética se estaba restableciendo el orden. orden ante el capitalismo, Jiménez. Y se estaba restableciendo el capitalismo en la Unión Soviética, no porque el socialismo haya fracasado,
porque en ese momento el socialismo estaba en su mejor nivel, en el mayor apogeo, sino porque grupos reformistas tomaron el poder. Y Mao Zedong denunció y dijo, en la Unión Soviética, Nikita Khrushchev y su banda están restableciendo el capitalismo, es decir, son unos revisionistas. Y en el mundo entero también se dio esa ruptura. Es decir, el mundo entero vio que se separó la Unión Soviética con China popular, se separó la Unión Soviética con China popular, y en el mundo entero, todo el mundo también se dividió. Todos los partidos comunistas o socialistas del mundo se dividieron, chicos. Absolutamente todos. Todos los partidos del mundo se separaron en dos. Partidos que apoyaban a la Unión Soviética y partidos que apoyaban a la China popular. A la China popular. ¿En el Perú pasó eso, profesor? Claro que sí. En el Perú también se separó el Partido Comunista del Perú, que apoyó a la Unión Soviética, y se separó el Partido Comunista del Perú, que apoyó a la China popular. Es decir, hubo una división total en esos años. ¿Ya? Muy bien. En 1976, Mao Zedong muere. Mao Zedong muere y se generó una conmoción mundial. El gran líder revolucionario de China popular ha muerto. Ha muerto el gran líder de la China popular. Y cuando Mao Zedong muere, va a ocurrir lo mismo que pasó en la Unión Soviética. Restablecimiento del capitalismo. Así es, el restablecimiento, la restauración del capitalismo. Pero ya estamos viendo que no porque estaba fracasando, sino porque la lucha entre grupos de poder aprovechó la muerte de Mao para colocar en el poder a grupos reformistas, liberales, a grupos revisionistas. En este caso, tras la muerte de Mao Zedong, va a tomar el poder Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, no te olvides, ¿ah? Deng Xiaoping, y él va a iniciar la restauración capitalista. Deng Xiaoping. ¿Ya? No te olvides su nombre, ¿ah? Deng Xiaoping. Repito, tras la muerte de Mao Zedong, asumió el poder. ¿Quién asumió el poder, chicos? Deng Xiaoping. Ahí está. Ya, Deng Xiaoping. Ya, no te olvides ese nombre, ya, Deng Xiaoping. Y se restauró y se inició el proceso de restauración del capitalismo en la China popular. Ojo, pero en lo económico, porque en lo político todavía se mantenía la política socialista. Es decir, económicamente capitalistas y políticamente socialistas. Medio raro eso, ¿no? Medio raro eso. No, bastante raro, muy bien. Para el 2021, para hoy en día, para estos últimos años, para estos últimos meses, ¿ya? Jiang Zemin, hasta el actual presidente de China, que se llama Xi Jinping, bueno, en estos años podemos decir que ya se consolidó el capitalismo en China popular. Y que muy pronto, más adelante, de repente acá unos 5 o 10 años, China popular abandonará incluso la política socialista. La política socialista. Pero el punto de quiebre para que China se convierta y sea grande, ¿dónde estuvo, chicos? En el socialismo. En la Revolución China. La Revolución China. Ahí se cambió la historia de China. Ahí cambió la historia de China. Ahí China dejó de ser un país atrasado y el impulso de la revolución hizo que China se industrialice.
promueva la industria, la economía, promueva la creación de riqueza. Ahí en la revolución se marcó un antes y un después en la historia de China, al punto que hoy en día podemos considerar a China como la segunda superpotencia mundial y la próxima en convertirse en la primera superpotencia mundial. En la primera superpotencia mundial. Para que veamos nada más el gran desarrollo de China. Desde los años 50 hasta el año 2021 han pasado exactamente 71 años. Y en esos 71 años ha habido un milagro económico en China, convirtiendo a China en una grandísima superpotencia. Imagina cuando, si China se vuelve potencia mundial, el chino se vuelve el idioma más hablado, las aplicaciones ahora sean chinas. Y las exportaciones en China aumentarán. Así es. Todo eso. Chicos, miren, yo te voy a decir algo. Nosotros todavía usamos WhatsApp, usamos Facebook, otros usan Instagram, otros usan Twitter. ¿Qué más usan, chicos? TikTok, ¿no? Bueno, en China hay una aplicación maravillosa, muchachos, maravillosa, que tiene todas estas aplicaciones como las 20 aplicaciones norteamericanas en una sola. Baidu. Creo que así se llama. Y ocupa menos espacio que las 20 aplicaciones juntas. Es muchísimo más rápido. Y puedes hacer todo tipo de operaciones. Chicos, el futuro ya está en China. China tiene tecnología muchísima más avanzada hoy en día que los norteamericanos estadounidenses. Ya el futuro ya está en China, muchachos. Ya todavía la tecnología norteamericana está atrasada. A comparación del desarrollo chino, del desarrollo japonés, ¿ya? La tecnología norteamericana ha quedado atrás, muchachos. ¿Ya? Ha quedado totalmente atrás. La tecnología ya siempre se ha quedado atrás, profesor. Claro, a diferencia de lo que han desarrollado los chinos, ¿no? Los chinos, una genialidad, muchachos, ¿ya? Recordemos, el sistema de salud en China es, pero A1, muchachos, ¿ya? Muy bien, pero bueno. Entonces hay muchísimo que hablar. Los avances tecnológicos que hoy en día tiene China son sorprendentes. Sin embargo, hoy en día China sigue usando la tecnología soviética para hacer investigaciones espaciales. Para que veamos nada más qué tan avanzado estaba la tecnología soviética, para que hoy en día, 30 años después de la disolución de la Unión Soviética, se siga usando esa tecnología. Se siga usando esa tecnología. Muy bien, excelente. Ya, veamos entonces ya el desarrollo del tema. Vamos a ver acá la primera etapa de la restauración capitalista. La etapa de Deng Xiaoping. La etapa de Deng Xiaoping. Chicos, ¿quién es él? ¿Quién es él? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién es él? Mao. Él es Mao Zedong. Mao. Mao Zedong, mira. Ya. Y ella es obviamente su esposa, ¿sí? Muy bien. Profesor, pero si vamos a hablar de Deng Xiaoping, que se puede considerar prácticamente un enemigo de Mao Zedong, porque quiso borrar todo lo que hizo Mao Zedong y restaurar el sistema capitalista que hoy en día está trayendo grandes desigualdades en China. Hoy en día China no es un país igualitario donde todos tenían condiciones sociales parecidas como hace 30, 40 años cuando todavía se mantenía la política de Mao. Hoy no, hoy en día en China hay grandes, pero grandes desigualdades sociales. Parece que todo es tranquilo. Ajá, parece que todo es tranquilo, y ya te dije, económicamente son capitalistas. Eso quiere decir que solo un grupo de poder se apropia de las
Pero pero Así es. políticamente socialistas. Claro, pero eso es más que nada una apariencia de lo que verdaderamente son. ¿Ya? Una La economía apariencia. es más, llega a más puntos que la política. Claro, así es, así es. La economía es lo que determina todo, muchachos. La economía determina absolutamente todo. La economía es lo más importante en un país. ¿Y ahí cómo se demuestra en nuestra vida diaria? Si tuviéramos muchísimo dinero nosotros, ¿estaríamos estudiando en el colegio Tales? No, No, ¿sí o no? Estaríamos estudiando en los colegios más ricos del Perú, ¿no? El San Agustín, el Champañán, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si nuestros padres fueran industriales, dueños de industrias, ¿viviríamos en Huaycán, chicos? Obviamente que no, pues chicos, no viviríamos en Huaycán. ¿Dónde viviríamos? En Miraflores, en la planicie, en las casuarinas, ¿sí o no? Obviamente, pero como nuestros padres no son industriales, son trabajadores, nosotros vivimos en Huaycán. Por lo tanto, nuestros gustos, nuestra forma de pensar es muy distinta incluso a otros sectores sociales, porque nuestra economía nos va determinando, nos va formando. Nosotros buscamos una educación de calidad, una educación científica, ¿sí o no? Queremos ser profesionales, etcétera, ¿no? Entonces nuestros intereses van por otros lados. La economía nos determina ya, muchachos. La economía es muy, muy importante. Al analizar algo siempre debemos ver la posición económica, muchachos. Pero bueno, en este caso China decía ser capitalista en lo económico y socialista en lo político, pero tú sabes que eso no es posible, pues. Porque si eres capitalista en lo económico, de alguna u otra manera también eres en lo político un burgués, pues, ¿no? Etcétera. Bien. Etapa de Deng Xiaoping. Deng Xiaoping llega al poder tras la muerte ¿de quién, chicos? no tan de Uy, no. ¿de quién? Ah, ya, de Mao, ¿no? De Mao Zedong, ¿ya? Sí, Llega al poder tras la muerte de Mao Zedong y de Zhou Enlai. ¿Quién era Zhou Enlai? Eran los dos máximos dirigentes del PSC. Eran los ¿El qué? máximos dirigentes del PSC. Ah, el ¿Qué es el PSC? Mm. ¿Qué es el PSC? El Partido Partido Comunista, Comunista Chino. ajá, Partido Comunista comunista chino. Chino, el PSC, ya, los máximos dirigentes. Bien, entonces asumió el poder Guofeng. ¿Quién, profesor? Yua Guofeng, ¿ya? Él asume la presidencia del PSC y de China en general, se convierte en el presidente de China. Sin embargo, Guofeng mandó encarcelar a la banda de los cuatro. ¿Quiénes eran los cuatro? ¿Quiénes conformaban la famosa banda de los cuatro? Eran cuatro políticos y ahí estaban incluida la esposa o la viuda de Mao Zedong, que lucharon en China por mantener la línea de Mao, por mantener la ideología de Mao Zedong. Pero vamos a ofender no era como decir, comunista para asumir la presidencia del Partido Comunista Chino. ¿Cómo, Jimena? No te entendí. Pero, o sea, él no era, como decirlo, amigo de Mao, por así decirlo, parte de lo que Mao formaba o lo que Mao decía Ah, para asumir la presidencia del PSC. claro, te refieres a Guo Feng, ¿no? Ujú. Ya, él fue designado por Mao Zedong para asumir la presidencia de China y la presidencia del PSC. Pero ¿cuál fue el problema? El problema fue cuando él ingresó como presidente, empezó a promover una serie de cambios, una serie de medidas que iban en contra de lo que había planteado Mao Zedong y el pueblo chino,
y que iban en contra del comunismo o el socialismo en China, y que más bien estaba promoviendo reformas liberales que liberalizaban una serie del mercado. Ya, entonces, ante esto, estos 4 políticos, incluido la viuda de Mao Zedong, formaron la banda de los 4, que lucharon, criticaron, analizaron, estudiaron para restablecer la política de Mao, pero va a ser encarcelados, van a ser encarcelados, condenados a 20, 25 y 30 años. Ya van a ser encarcelados por Guo Fen, los va a encarcelar, los va a mandar a la cárcel. Entonces es como un acto de traición. Algo parecido, como un acto de traición, así es, ¿no? Algo muy parecido, como un acto de traición, ¿ya? Muy bien. Entonces, ya con Guo Fen, que es el quien asume la presidencia de China, vemos la tendencia a restaurar el capitalismo. Es decir, quienes han asumido el poder ya no son proletarios, ya no son campesinos, ahora son burgueses. Burgueses. De nuevo los burgueses han asumido el poder, ya el control de China. Muy bien. Chicos, ¿hasta acá hay alguna duda? ¿Se está entendiendo lo que estoy hablando? Sí, profesor. Sí, ¿no? Ya, muy bien, está fácil, ¿ah? Muy bien. Lo único malo es que hay muchos nombres raros, extraños, que no... Nombres chidos. Sí, que no nos acordamos, ¿no? La verdad, hasta a mí se me hace muy complicado recordar los nombres chinos, chicos. Y más aún si se combinan con los nombres japoneses. ¿Ya te dije cómo diferenciar un nombre chino con un nombre japonés? ¿En serio? ¿Te dije cómo se diferencia un nombre chino de uno japonés? Creo No. que Ya, mira, fácil. Los nombres chinos son cortitos, chiquititos. Mientras que los nombres japoneses son muy largos, ¿no? Toyota, por ejemplo, ¿no? Los Toyota, ¿no? Apellidos largos, ¿no? Al cambio, Mao Zedong, apellidos muy cortitos, ¿no? Deng Xiaoping, ¿no? Xi Jinping, apellidos muy cortitos, muy chiquititos, ¿ya? Esos son los apellidos chinos, para no confundirnos, ¿ya? Si ves apellidos grandes, largos, son japoneses, todos son japoneses, ¿ya? Muy bien. Excelente. Entonces Guo Fen encarcela a la banda de los 4. Estos 4 luchaban por mantener la política de Mao Zedong en China. Sin embargo, ante las constantes críticas, va a dejar el poder, va a renunciar. ¿Y quién va a ascender, chicos? Deng Xiaoping. Así es, Deng Xiaoping. Cuando Guo Fen renuncia, Deng Xiaoping se convierte en el máximo líder de China desde 1978 hasta 1889. ¿Ya, chicos? Hasta 1889. Muy bien, listo. Esta era pues la viuda de Mao Zedong, que luchaba por mantener la línea, la política que había planteado, establecido Mao Zedong. Sin embargo, ella va a ser Encarcelado. encarcelada, condenada a 20 años de prisión. Su amigo, su gran amigo de esta señora de acá, Lo apuñaló por la espalda. Así es, ¿ya? Muy bien. Acontecimientos entonces, ¿qué pasó? Acontecimientos, veamos. Deng Xiaoping, mira, eliminó las comunas agrarias. Profesor, ¿qué es esa cosa de comunas agrarias? Muy fácil. ¿Ya? Mao Zedong había agrupado a todos los campesinos de China. Los había dividido en grupos, en comunas. Y todo lo que producían estas comunas le pertenecía a la misma comuna. Es decir, entre todos producían y todo lo que producía se repartía entre los habitantes, pobladores, miembros de la comuna, y un pedacito iba al Estado. Eso era una comuna agraria. Pero con Deng Xiaoping elimina estas comunas y le da un pedazo de tierra al campesino.
Es decir, la propiedad ya no es colectiva, ahora la propiedad es Privada. privada. Ahora la propiedad es individual. Eso es el primer paso para ¿qué cosa? Para la restauración del capitalismo. Porque la diferencia entre el capitalismo y el socialismo es que en el capitalismo existe propiedad. ¿Qué propiedad? Privada. 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 Y en el socialismo existe propiedad Conjunta. conjunta o colectiva. La gran diferencia. Y ya te dije, propiedad privada no es celular, propiedad privada no es libro, tu libro. Propiedad privada no es tu casa. ¿Eso cómo se llama? Eso es propiedad, pertenencia, es tu propiedad personal, tu casa, tu propiedad familiar. ¿Qué es la propiedad privada, chicos? La propiedad privada es todo aquello que genera riqueza. Dinero. Es dinero. Todo aquello que produce. Por ejemplo, la industria de Leche Gloria. Esa es una propiedad privada. Por ejemplo, la industria de Donofrio. Esa es una propiedad privada. Las minas son propiedad privada. Eso es propiedad privada. Los celulares, estas cosas son propiedades personales, individuales, pertenencias. ¿Ya? Muy bien. Hay que diferenciar entonces, ¿ya? Entonces, las comunas agrarias es que la propiedad que produce es colectiva. Es decir, cada familia china tiene sus propias cosas. Tiene sus propias cosas que le pertenecen individualmente, pero la producción económica es Privada. Privada. No, a ver, no, repito. En las Colectiva. comunas En las agrarias, comunas la producción es de todos los integrantes de la comuna y una parte va para el Estado. así es una producción colectiva. Pero eso no quiere decir que las familias no tengan pertenencias propias. Claro que sí. La familia tenía sus propias pertenencias. Los individuos tenían sus propias pertenencias. ¿Ya? Muy bien. Excelente. Otro indicio que se está restableciendo el capitalismo es que la empresa Coca-Cola quiere fundar una planta en Shanghái. ¿Y dónde o de dónde es la empresa Coca-Cola, chicos? De Estados Unidos. De Estados Unidos, ¿sí o no? Y tú sabes que la empresa Coca-Cola es como un gran pulpo, ¿no? Que tiene tentáculos por todo el mundo. Por ejemplo, Inca-Cola, ¿a quién le pertenece ahora? A Coca-Cola. A Coca-Cola, ¿sí o no? Fanta, ¿a quién le pertenece ahora? A Coca-Cola. Coca-Cola. La Sprite, ¿a quién le pertenece ahora? A Coca-Cola. Casi todas las gaseosas le pertenecen a Coca-Cola. ¿Qué hizo la Coca-Cola? Fácil. Como vio que en el Perú no podía competir contra la Inca-Cola, lo primero que hizo fue comprar la Inca-Cola. Y hoy en día, cuando tú tomas las gaseosas Inca-Cola, ya no es un producto peruano. Ese es un producto ahora norteamericano. Así es. Así es. Pero mira, ahora Coca-Cola, que siempre ha sido un gran pulpo, un gran monopolio, ahora Coca-Cola está buscando fundar una planta en Shanghái. Y Shanghái queda en China, obviamente. ¿Esto qué quiere decir? Que entre China y Estados Unidos se han restablecido las relaciones económicas. Se han restablecido las relaciones comerciales. Esto quiere decir que el mercado se está liberalizando. Es decir, que al mercado se le está dando libertad para que empresas capitalistas extranjeras penetren en el mercado chino y produzcan y generen riquezas en el mercado chino. Riquezas que no va a ir para todo el pueblo chino. Riquezas que se van a quedar solamente para la empresa
¿Qué empresa? Coca-Cola. Coca-Cola, muy bien, ya la Coca-Cola, muy bien. ¿Qué más pasó? ¿Ya? El señor Deng Xiaoping anunció las 4 modernizaciones, que era la apertura y la liberalización de la economía. ¿Ya? Deng Xiaoping decía, la agricultura tiene que liberalizarse, la minería tiene que liberalizarse, el comercio tiene que liberalizarse y la defensa nacional también, ¿ya? Muy bien, 4 reformas económicas, las 4 modernizaciones. El indicio más resaltante de que en China se está restaurando el capitalismo es porque China se integró Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial. al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. ¿No se supone, muchachos, que un país capitalista es enemigo de estas un país socialista es el enemigo de esas instituciones? Sí, pero él rompió relaciones con el socialismo. Claro, se está restaurando el capitalismo. Ya, se está restaurando el capitalismo, muchachos, en China. Y este es el mayor indicio. Y ese es el mayor indicio de que China está dejando de ser económicamente, chicos, está dejando de ser económicamente socialista. Y está pasando a ser económicamente, ¿qué cosa? Económicamente Capitalista. capitalista, Samira. Muy bien, Samira, excelente, perfecto. ¿Ya? China se está restaurando entonces. Y ya hemos visto que no había ningún punto de crisis económica, crisis social, crisis política para que el capitalismo se restaure. Solo se aprovechó la muerte de Mao Zedong. Mao Zedong para que los grupos reformistas financiados por las burguesías, que son los representantes del capitalismo, tomen el poder. Tomen el poder en China, muchachos. Ya, muy bien, ¿eh? Mira, todo lo que estamos viendo, excelente. Bien. Ahora, China, mira, en China se da la famosa declaración chino-británica. Es decir, se están retomando las relaciones ¿con quién? Con Inglaterra. Con Inglaterra. Inglaterra tiene un pasado oscuro en China. Sí, cuando querían poner sus productos en China. Así es. Pero no quería poner cualquier producto. Inglaterra llevaba droga a China. Droga. Y vendía droga a los chinos. Y promovía la drogadicción en China e Inglaterra. Promovía la drogadicción a los chinos. El opio. El opio, muchachos. Por la guerra del opio. La primera y la segunda. La guerra del opio, muy bien. Excelente. Pero Inglaterra también se había apoderado de Hong Kong. Durante muchísimos años, Inglaterra se había apoderado de Hong Kong. Pero bueno, con esta declaración chino-británica, se están retomando las relaciones. Y Hong Kong regresaría a China. Así es, están retomando las relaciones con Inglaterra. Se establece entonces que Hong Kong va a regresar a China, muchachos, ¿verdad? A China. Ponen acá de marroncito. Hong Kong regresa a China. Listo, muy bien. Ahora, otra medida que va a dar Deng Xiaoping, que es una medida escalofriante, ¿ah? Muy escalofriante. María Celeste, Johan, Juan Eduardo, Valerie. Esta es una medida escalofriante que se llama la ley del hijo único. ¿Qué quiere decir? Que solamente pueden tener un hijo. Creo que esa ley se estableció por el exceso de población en China. Así es. China es un país sobrepoblado. China hoy en día tiene la mayor población de todo el mundo, muchachos.
En esta época China tenía 1.000 millones de habitantes. El Perú no le llega ni a los talones, el Perú solamente tiene 30. China tenía 1.000 millones de habitantes. 1.000 millones de habitantes. Es decir, China estaba sobrepoblado. Y la sobrepoblación es un problema económico, político, social. Muy bien. ¿Por qué la sobrepoblación es un problema? Fácil. En primer lugar, porque se necesitan mayores alimentos. Se necesitan mayores recursos. Al haber exceso de población, hay exceso de trabajadores, por lo tanto hay una gran masa de trabajadores desempleados. Y si hay desempleados, los sueldos bajan. ¿Te das cuenta? Es un gran problema. Entonces, Deng Xiaoping impone la medida del hijo único. ¿Qué quiere decir? Solo por familia, por pareja, puedes tener un hijo. Un padre, una madre, un hijo y una mascota, tal vez. Y creo que tenías que pagar si tenías más de un hijo. Si quieres tener más de un hijo, tenías que pagar. Pero fuertes sumas de dinero, una multa enorme. Ya, después se va a liberalizar esto y se va a aprobar la ley de los 2 hijos y hoy en día ya no hay esa ley. Ya se está cambiando la ley para que las familias pues tengan libertad plena de tener hijos. Muy bien. Es que en esa época las familias campesinas agrarias chinas tenían 8, 7, 5 hijos, ¿no? Muchos. Por eso se impone la ley del hijo único. Solamente un hijo. Ya, muy bien. Muy bien. Pero peor fue en la India. La India también es otro país pobladísimo. Peor, allá en la India se esterilizaba mujeres. Ya, en la India fue peor, ya te cuento como dato curioso. Si una mujer tenía un hijo, se la llevaba a esterilizarla. Y para que no se queje, le daban televisores, radios, las compraban prácticamente, se llama populismo, ¿sí? ¿Ya? Muy bien, para que veamos cómo es la política de natalidad. Pero en la India, para tener un televisor, un radio y regalarse, ¿no? Claro, es que tener un televisor, un radio en la India, que es un país súper pobre la India, súper pobre es todo, pues muchachos, es todo. Es como que a ti te den un iPhone de última generación, pues. ¿Cómo se llama el último iPhone, chicos? Roma. Ya, ese iPhone. Como que te regalen un PlayStation 4 con 5 o 6 juegos, por ejemplo, ¿no? ¿Te imaginas, no? Una laptop de última generación. Bueno, para los indios es eso, pues. Un televisor, una radio es lo máximo, es todo, chicos. La India es un país súper, pero súper pobre, lamentablemente. Lamentablemente. Hoy en día, incluso en la India, también hay una revolución, se está dando una revolución en la India. ¿Ya? Muy bien, por las altas tasas de pobreza y de miseria de ese país. La India también ha estado controlado durante muchísimos años por Inglaterra. Muy bien. Se da entonces la famosa ley del hijo único. Muy bien. Ahora, mira. Con Estados Unidos se aprueba el acuerdo de cooperación nuclear. El acuerdo Así es. El acuerdo de cooperación nuclear con Estados Unidos y se van a retomar las relaciones chino-soviéticas que se habían roto con Mao Zedong. Ahora con la llegada de Deng Xiaoping y la llegada de Mikhail Gorbachev a China, que era el presidente de la Unión Soviética de esos años, se están retomando las relaciones, muchachos. Bien. Esa es toda la... Así es. Ya, esa es toda la etapa de Deng Xiaoping, muchachos. ¿Hasta acá hay alguna duda? ¿Todo claro? No. Muy bien, excelente, chicos. Si todo está claro, muy bien, chicos. El día de mañana retomamos las clases, ya retomamos esta explicación. Ya, chicos, nos estamos viendo entonces. Cuídense bastante. Profesor, una pregunta. ¿Le llegó mi tarea de lo de la cantata? A ver, ahorita lo voy a revisar, ya no lo he revisado, la verdad, he estado muy ocupado el fin de semana. Recién lo voy a revisar, ¿ya? Te confirmo, Jimena. Ya. Ya,
Muy bien, chicos, nos vemos. Chau, chau, cuídense. Chao, profesor. Chau, chau.